Ya estamos con el siguiente orador y vamos a comenzar, ¿sí? El siguiente one-on-one, combustibles, cómo proyectar el largo plazo del negocio de refinación. Invitamos a Andrés Cavallari, gerente general de Raízen. Adelante y lo recibimos con un aplauso, por favor. Y Nicolás también ya está en el escenario nuevamente. Gracias. Andrés, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Vamos a esperar que se acomoden un poquitito, pero arrancamos. Sabemos que es difícil volver de coffee, más en un día que hace tanto calor y está tan lindo. A ver, agradecerte primero que estés acá. Sinceramente es un placer. Y a la mañana decía que los speakers que están presentes en esta edición del Energy Day, yo les agradezco doblemente porque sé que el escenario es complejo y que por ahí uno cuando lo analiza inicialmente decís, che, yo por ahí acá no hablo porque es un momento donde las variables están demasiado inciertas. Así que estés acá como gerente general de Raízen, un jugador de mucha historia en el segmento de refinación, en el negocio de refinación, y poder hablar estos 20 minutos con vos para mí es súper relevante. Así que gracias por eso. A ver, para empezar, si tuvieses que analizar un poco el escenario del segmento de refinación, es un segmento que seguramente está atrapado en la coyuntura, tiene una agenda de largo plazo recontra interesante, en la cual ojalá la Argentina pueda zambullirse y meterle ganas porque hay un montón de cosas para pensar, para aprender, para repensar. Pero es medio inevitable que empiece preguntándote cuál es el escenario de la industria de refinación de combustibles, de downstream, digamos, y cuáles son los elementos que más te preocupan de este contexto en particular. Bueno, arrancamos fuerte y al centro, porque la verdad, si querés, lo que más nos preocupa en este momento es la alta distorsión que nosotros tenemos hoy de precios relativos en Argentina, en el cual el precio de los combustibles no es la excepción. Si vos hicieras un ranking con información del INDEC de todos los productos, cómo han evolucionado en términos de inflación, y haces una tabla de los que se adelantaron a la inflación y los que están retrasados, los combustibles están en el fondo de la tabla. Y cuando te digo fondo de la tabla no es un eufemismo, somos los últimos. Esto es hasta octubre, con datos de octubre. Noviembre eso puede cambiar. Capaz que salimos del último lugar, pero vamos a estar de la mitad de la tabla para abajo. Eso es así, era en el último, o sea, de la inflación que venías teniendo en el IPC, combustibles venía atrás, digamos. De enero a octubre, último, así es. Okay. Para que te des una idea, el índice de precios al consumidor entre enero y octubre fue del 120%, combustibles 78%. Okay. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir, porque no solo afecta a lo que es la industria de la refinación, sino que eso tiene una afectación a toda la cadena de valor de los combustibles, empezando por el crudo, que obviamente para sostener esa política de precios tenés que hablar de un barril criollo, que está muy por debajo de lo que es una paridad de exportación, afecta a la cadena de los biocombustibles, afecta a los márgenes de refinación, afecta también, y hay que decirlo, a los márgenes de comercialización. Por ejemplo, un empresario de estaciones de servicio, sus costos han subido mucho más que lo que creció su margen. Y también hay que decirlo, parte de quienes están absorbiendo este impacto también es el Estado, con menos recaudación de impuestos. Entonces, hoy estamos en una realidad con un precio que podría parecer, con las variables de hoy, no muestra al día de hoy tanto atraso, pero si corregís dos variables principales, que son tipo de cambio y precio de crudo, eso impacta directamente, es determinante para el precio de los combustibles, con lo cual es de esperarse que si esas variables de alguna manera se ajustan en las próximas semanas, haya un impacto en la cadena, ¿no? Ahora, ¿cómo, desde lo conceptual, porque si te he pedido precisiones, es obvio que tenés un gobierno que es electo y es entrante y todavía no asumió, y ni siquiera se sabe quiénes son los interlocutores y tampoco conocemos en detalle qué es lo que quieren hacer en materia de energía en general o de combustibles en particular. Pero seguramente vas a tener que buscar algún instrumento que te permita ir navegando esa crisis, esa poca visibilidad o esa triple corrección, digamos, una corrección por tipo de cambio, una corrección por precio de crudo. El precio del crudo en el mercado interno, el crudo medianito es $60, el crudo pesado del Golfo es más caro, pero el medianito es $60, cuando si vos tuvieses que aplicar un export parity, estás arriba de $70 con este valor del Brent. Y después tenés una tercera corrección que es recuperar el componente de impuestos que tenía el sector, que obviamente este gobierno que está saliendo, como tenía una política de atrasar precios en un surtidor, fue desactualizando el ICL, el impuesto a los combustibles líquidos, y el impuesto al dióxido de carbono, y ahí tenés, no sé,
0.5 puntos del PBI dejó de recaudar el Estado. Entonces, desde lo conceptual, ¿cómo haces para de alguna manera encontrar algún instrumento, algún sendero? No sé si es un sendero, pero ¿cómo lo definirías lo que viene? Es súper compleja la pregunta y la vamos a tener que contestar entre todos los actores de la cadena de valor, ¿no? Creo que hay que juntarse, así como lo hicimos con el gobierno actual, porque en determinadas circunstancias se le encontró alguna solución para mantener estos precios. Yo creo que la conversación ahora tiene que ser diferente. Es como estamos en un momento tampoco de precios internacionales muy altos, con lo cual tal vez es un buen momento como para empezar a acercar posiciones y evitar que se siga extendiendo la brecha, ¿no? Creo que las próximas semanas van a ser cruciales para que industria y gobierno puedan llegar a encontrarle una salida. Lo que sí estoy seguro que la salida tiene que ser de alguna manera a reflejar el verdadero costo del producto. De esa manera se van a poder ir limando un montón de distorsiones. Mirá, la más patente es el arbitraje que vos tenés con países limítrofes. Y uno podría decir tal vez que gran parte de lo que el país importa de combustibles y diésel termina en una venta transfronteriza, porque nuestro producto de la brecha cambiaria y los precios está más barato, está un tercio, un cuarto, la mitad que algunos países transfronterizos. Eso hay que resolverlo. Tenemos que volver a precios de mercado y a precios del mundo. Ahora, te lo llevo a un extremo. ¿Sería verosímil que esos 5 o 6 barcos que YPF no pudo exportar y generó cierta situación, una situación de estrés en el abastecimiento de combustible, terminaron en países limítrofes que tienen precios más baratos? ¿Y se puede hacer esa analogía? Sí. A ver, te lo hago de otra manera. Este año Argentina va a importar el 10% de los naftas y los diésel que se consumen, sí, lo cual es bastante bueno y habla de una solidez de un parque refinador que es capaz de producir el 90%. No vamos a verlo en positivo, pero de ese 10%, si bien es una cuenta muy difícil de hacer, pero por medidas indirectas uno puede llegar a alguna conclusión, la mitad termina en países, digamos, limítrofes. Y eso se podría corregir teniendo precios de mercado. O sea, ¿puedo decir que un 10% del combustible que se importa, porque el complejo de refinación no alcanza a cubrir la demanda, termina redireccionado y chupado por una empresa, una industria o un distribuidor en Paraguay? Sí, o por un automovilista o por un camionero brasilero que llena su tanque acá. No tengo el número en la cabeza, pero ¿cuánta plata es? Y, a ver, calculale, puede ser entre un barco y medio o 2 de importación, estás hablando de entre 60 y 80 millones de dólares por mes. O sea, que el Estado, que Argentina subsidia y que termina en el mercado regional de combustible. No con intencionalidad, ¿no? No, claramente. Son estos efectos, digamos, estos daños colaterales que puede tener una política de atraso de precios en una economía que tiene cierta apertura y cierto intercambio con países limítrofes. De todas maneras, yo creo que eso, un poco como hablábamos antes, la perspectiva está en poder volver a precios de mercado, que permitan sanear toda la cadena y que permitan justificar todas las inversiones que se están haciendo tanto en el upstream como en el downstream, y particularmente en la refinación, que hay una agenda de inversiones súper interesantes en refinación. ¿Podés contar un poco? Ustedes están en un proceso de ampliación de refinería. De hecho, es una refinería que tiene distintos módulos y mientras sigue funcionando, la están modernizando. ¿Qué están buscando ahí, digamos? ¿Cuál es el racional? Te cuento, hoy las inversiones de refinación en Argentina, te cuento de las nuestras, pero también puede ser extrapolable a otras refinerías del país, porque está sucediendo lo mismo. Si querés, hay 3 grandes vías de inversión. La primera es aumentar la capacidad de destilación, sobre todo de crudo vaca muerta, que tiene unas características diferentes al perfil de crudo que se venía destilando en los últimos 20, 30 años. Si uno tiene una configuración, sobre todo de destilación, acorde a ese nuevo perfil de crudo, se puede destilar con muchísima más optimización y también podés destilar más barriles. Entonces, el primer gran cambio que hay que hacer en Argentina y que se está haciendo, nosotros el año pasado ya construimos la primera columna de destilación para procesar exclusivamente crudo vaca muerta.
es eso, la destilación del el nuevo perfil de crudo. Te va a dar más capacidad, más barriles y mejor aprovechados. Y con una eficiencia energética también superior, que eso me da el pie para la segundo de los pilares estratégicos de inversiones en refinación, que es incrementar la eficiencia energética de las refinerías. Cómo las integrás térmicamente mejor y de alguna manera bajás la huella de carbono. Emitís menos toneladas de dióxido de carbono por barril de crudo procesado. Ese es el segundo gran objetivo. ¿Cuánto quieren reducir ahí más o menos? Y ahí, dependiendo de las tecnologías que vos puedas tener, podés obtener reducciones del 10 al 20%, que es un montón. Pero también hay otra gran, dentro de esa misma categoría, es la producción de combustibles más limpios. Y ahí entra todas las inversiones que se tienen que hacer y se están haciendo en las refinerías para producir combustibles, tanto naftas como diésel, con menos azufre. Entonces vas a tener productos combustibles mucho más limpios. El tercer gran eje es de vuelta, y ahí sí, con un criterio mucho más científico, es cómo reducimos o cómo aumentamos la eficiencia energética de determinadas unidades. Te pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo nosotros. Hoy producimos la electricidad que consumimos en nuestra refinería, pero estamos cambiando por una nueva tecnología de producción de electricidad más cogeneración de vapor, que tiene un aprovechamiento energético del 50% mejor de lo que tenemos hoy, y que nos va a permitir incluso poder inyectar más electrones a la red eléctrica del país. Entonces, combinar dentro del parque refinador con más producción de electricidad, con menos emisiones, combustibles más limpios y una capacidad de refinamiento adecuada al perfil de crudo. ¿Cuánto de la agenda que se discute a nivel regional, ustedes son gigantes en Brasil, digamos, cuántos de esos ejes, el otro día leí una noticia de que certificaron un combustible de origen vegetal para poder abastecer a una flota de aviones, digamos? Bueno, eso es, claramente en el caso del Grupo Raízen somos el principal productor de etanol a partir de caña de azufre de azúcar del mundo, y somos líderes en producción de etanol de segunda generación. Esto es a partir de residuos. En ese sentido tenemos una agenda de biocombustibles muy elaborada. Y particularmente a lo que vos decís, en la agenda de muchas refinerías, incluyendo las nuestras, está la capacidad de poder procesar corrientes vegetales o animales, así como uno introduce en una refinería un barril de crudo de origen fósil, poder agregar una cuota de X% de un aceite vegetal, idealmente no comestible para que no compita con alimento, y poder producir, por ejemplo, un diésel o un combustible de aviación de las características exactamente iguales que un combustible habitual, pero con una base vegetal. Andrés, eso me retrotrae hace como 10 años cuando se buscaba generar biocombustibles justamente de plantas no comestibles, y lamentablemente después la economía de esos proyectos no terminó de caminar, digamos. ¿Por qué ahora sería diferente? Bueno, primero porque hay un mercado sobre todo de exportación, es un mercado internacional que está muy ávido de ese tipo de productos, y me refiero a dos productos: el SAF, que es el combustible de aviación sustentable, y también del diésel verde, que se llama HBO. Hay un mercado, por ejemplo, en Europa que paga premios muy interesantes por ese tipo de productos, y Argentina combina algo que es maravilloso: tiene la capacidad de refino y tiene la biomasa como para poder convertir y transformar. O sea, vos ves eventualmente una ventana de oportunidad para que incluso algún productor de oil and gas empiece a producir biocombustibles de origen, de plantas no comestibles para no competir con el sector alimenticio. ¿Y ves que eso puede pasar en la Argentina en los próximos 5 o 10 años? Totalmente, con el marco regulatorio y los incentivos adecuados, que los argentinos ya no somos muy exigentes, solo pedimos una macro estable, reglas de mercado claras, y la posibilidad, un poco lo comentaban cuando hablaban del litio, ¿no? de disponibilidad de divisas para poder cumplir con las obligaciones que tenemos en el exterior. Pero solo con eso Argentina creo que puede ser un motor súper interesante de ese tipo de tecnologías. Algunos hablan del nuevo upstream, de cientos de miles de hectáreas plantadas con estas especies. Estamos hablando de muy largo plazo. Y el nuevo upstream sería plantar
plantas de origen, plantas vegetales para producir biocombustibles. Por ejemplo, sí, algunas especies que no son tan conocidas como carinata, pongamia, jatropa, hay de alguna manera, digamos, hay varias alternativas que se pueden llegar a explorar. Y acá te hago una aclaración, que creo que es importante. Esto, de alguna manera, no viene a sustituir la molécula que hoy ya Argentina produce como combustibles. Viene a complementar, viene a agregar. No es naftas y diésel de origen fósil o electromovilidad o biocombustible o hidrógeno o gas natural para movilidad. Son las dos cosas. ¿Cómo juega ahí la variable de la competitividad del mercado? Vos decís, bueno, alguien te escucha y dice, bueno, evidentemente la Argentina va a poder levantar el cupo de biocombustibles, el cupo obligatorio de biocombustibles en naftas y gasoil. Pero de alguna manera lo que vos dejaste entrever es que eso tiene que ser competitivo para que pase, o sea, y que ya no va a ser solamente una obligatoriedad del regulador, sino que evidentemente puede haber una posibilidad de mercado donde el combustible de origen vegetal compita con el fósil a precio parecido, entonces ya no tengo que darte en sobreprecio para que vos mezcles ese combustible de origen fósil con el vegetal. Sí, probablemente lleve tiempo, digamos, por una cuestión de escala y tecnología, lleve tiempo a equiparar esos precios. Por eso es que va a haber un mercado que esté dispuesto a pagar un plus adicional por ese tipo de productos más sustentables. Pero sí, a la larga y con una industria más madura y una tecnología más madura, podría llegar a darse. Hoy no es pensable que esos productos compitan par a par con los fósiles, pero también hay un mercado que está dispuesto a pagar un plus por eso. Y yo creo que Argentina ahí tiene una gran posibilidad. Y de hecho, muchas de las upgrades que se están haciendo en refinación ya contemplan nuevas unidades de hidrotratamiento para extraer azufre que vienen ya preparadas por si vos en algún momento querés ponerle y coprocesar alguna corriente vegetal, están preparadas. Justo YPF estuvo terminando algunas paradas de planta en su refinería de Ensenada de Luján de Cuyo. Ustedes tienen su proyecto. Axion estuvo en los últimos años fuertemente abocado a un proyecto de modernización de su planta. ¿Hay espacio para más inversiones en el sector de downstream o no lo ves en los próximos 5 años? Es una buena pregunta y es lo que nos quita el sueño, porque uno va viendo las evoluciones de consumo de naftas y diésel. Argentina es afortunadamente un país que el mercado ha venido creciendo. Hay otros países que va declinando el consumo de naftas y diésel. Argentina todavía crece. Si vos analizás en los últimos 20 años, el consumo de naftas y diésel en Argentina subió al ritmo de 5% anual. Es un montón. Es un montón. Es cierto que casi del orden del 10% de hace 20 años a 10 y de los últimos 10 años estás más cerca del 3 o del 4, pero nosotros vemos y estamos seguros que la economía de Argentina va a repuntar y eso te arrastra diésel, te arrastra más patentamientos de vehículos, más consumo de nafta. De acá a 2030 vemos todavía un crecimiento entre el 1 y el 2% anual, lo cual es muy bueno. Y algunos de los proyectos de refinación van a acompañar ese crecimiento y tal vez algún incremento en cuota de bio, alguna proliferación, por ejemplo, de GNC para transporte pesado, etcétera, le quita un poco de presión a los fósiles y en algún momento de acá a 10, 15 años capaz que balanceamos oferta y demanda doméstica de combustible. Habrá que verlo. Por eso es muy importante hacer bien la cuenta, porque estamos en el medio de una transición y ponerle una expectativa de crecimiento con tantas cosas que están pasando no es fácil. Cuando decís que cuesta volcar en un Excel o un escenario, digamos, de consumo de 5, 10, 15 años, y obviamente te entiendo que en Argentina es complicado porque tenés todas las variables sueltas y muy difícil realmente de ponderar ahí qué puede pasar, pero es algo propio de la Argentina o a nivel global a Raízen también le cuesta hacer esa cuenta de cuánto va a evolucionar el consumo en los próximos 10 años. Es a nivel global, es un desafío global. De hecho, si uno sigue los reportes de la Agencia Internacional de Energía, la migración a electromovilidad, van cambiando un poco las expectativas. En Argentina, bueno, se adiciona un poco los condimentos más de incertidumbre argentina relacionada a la posibilidad de poder hacer un recupero de las inversiones. Pero es un desafío global. Lo que sí, como buena noticia,
Nosotros esperamos que el consumo en Argentina crezca porque tenemos un potencial enorme por delante de la economía y yo creo que una macro ordenada, reglas de mercado claras y poder tener disponibilidad de divisas para poder cumplir con las obligaciones que tenemos en el exterior van a ser un catalizador fundamental para poder materializar el potencial energético que tiene el país. Ok. Para cerrar, Andrés, dos preguntas. La primera, dijiste bastante sobre lo que esperás de la transición y que esperás que la industria y el próximo gobierno puedan ir buscando soluciones y tener mucha plasticidad para ir acomodándose los escenarios. Pero si vos tuviese que decir, hoy en día mi botón rojo, mi alerta roja, mi tablero de comando es este, ¿cuál es la prioridad? De muy corto plazo. De muy corto plazo. De muy corto plazo y es en el tema de los precios. Para configurar un precio hay muchas variables, pero la principal en nuestro negocio es el tipo de cambio y la segunda principal es el precio del crudo. Y cualquiera de las cosas que pase con esos dos precios va a ser determinante para lo que pueda pasar con el precio de mercado y bueno, eso es lo que hoy nos tiene, digamos, con todo el foco puesto ahí. Ok. Y en línea con esto y bien concreto, no me vas a poder dar mucho detalle, pero están hablando ya productores, refinadores, ¿esto requiere algún tipo de acuerdo, diálogo, conversación, entendimiento para poder ir surfeando y navegando distintas correcciones en la macro que seguramente se van a llevar adelante, teniendo en cuenta que probablemente el pricing corra atrás, digamos? Sí, de hecho es una práctica que ha venido ocurriendo ya de hace un par de años largos. Exacto. Pero en esa mesa tiene que convocar el gobierno. No nos tenemos que olvidar que nosotros somos competidores, pero sí, por supuesto, estamos dispuestos a sentarnos y queremos sentarnos para entre todos buscarle la solución. De todas maneras, y como para setear un poco de expectativa, de vuelta, cualquier cosa que ocurra con tipo de cambio, precio de crudo, y si es muy fuerte, digamos, si es un salto, escalón importante, no hay mucho espacio para la gradualidad en precios porque eso se tiene que trasladar inmediatamente. Y porque esto lo digo yo, porque arrastras también una política de atraso en surtidor que es bastante inentendible en algún punto, digamos, pero bueno, habrá que ver cómo lo lleva adelante. ¿Algo que quieras agregar para cerrar? Sí, a ver, como muchos de quienes estuvieron antes, todos somos argentinos, tenemos el corazón puesto en nuestro país, no hay cosa que nos guste más que generar trabajo, traer tecnología, invertir. Nos rompemos la cabeza convenciendo a nuestros accionistas en el exterior que nos tengan paciencia, que hay un potencial enorme. Yo soy un convencido de eso, que hay un gran potencial en Argentina y que bueno, que nuestro rol como funcionarios de empresas es defender al país y defender esas inversiones porque es la forma en que le vamos a subir el valor a nuestro país, ¿no? Así que entusiasmado con lo que se viene en nuestro sector. Y bueno, va a haber que seguirla remando. Andrés, gracias por el tiempo, la verdad que es un placer y más en este contexto que hayas estado acá, para nosotros es un lujo, así que agradecerte. Bueno, muchas gracias. Gracias.